Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Tenemos con nosotros una mujer interesantísima. Ha escrito un libro que me parece demoledor, que tenemos que leer todos, porque claro, es que están pasando muchas cosas en España, están pasando muchas cosas en este mundo occidental. Estas imposiciones, ¿verdad? Estos modelos de vida que casi nos obligan a seguir, hasta decirnos lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tienen que ser hasta nuestras relaciones sentimentales, ¿verdad? Y creo que es el momento de que rompamos un poco esa burbuja en la que nos han querido meter, ese movimiento woke, este wokismo, porque eso no coincide con la libertad, no coincide con la libertad de la que debemos seguir presumiendo y exigiendo precisamente en las sociedades democráticas. Así que tenemos hoy con nosotros el gran placer de tener a Alessia Putin. Alessia, bienvenida al canal del Coronel. Cuéntanos un poco quién es Alessia Putin. Bueno, pues Alessia Putin es una italiana afincada en Madrid, nacida en Madrid. Eso fue más aleatorio, pero bueno, nací en Madrid de padres italianos, mi padre es del Véneto, de ahí mi apellido, y mi madre es de la Lombardía, ambos del norte de Italia. Yo nací aquí, he estudiado en España, en Estados Unidos y en Italia, y bueno, ahora trabajo aquí en mi empresa familiar ante todo, pero también en la universidad. Soy profesora universitaria en ICADE, en comillas, y también investigadora en la UNED. Y bueno, me intereso mucho por la juventud, aunque yo soy abogada hace 25 años ya, pues me interesaba mucho luchar en una trinchera que yo creo que es muy necesaria, que es la trinchera universitaria, un espacio tomado desde hace demasiadas décadas por estos movimientos canceladores que yo critico, expongo en mi libro, y bueno, en la pandemia decidí que podía contar algo al respecto, que podía contar mi experiencia con los jóvenes, y desde entonces llevo ya pues prácticamente una década hablando a los jóvenes e intentando que apliquen mi máxima, que es sapere aude, atrévete a saber. Qué bueno. Y que intentemos realmente aplicar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es criticar las cosas, sino ver las cosas desde distintos puntos de vista y tomar decisiones. Claro. Muy bien, pues creo que haces una labor fantástica. Gracias. Porque precisamente la juventud es el futuro. Si no tenemos una juventud bien formada, una juventud en libertad, una juventud que precisamente se atreva a saber y a pensar. Y no solamente eso, sino también a expresar aquello que sabe. Porque sabes que hoy hay muchísima autocensura de la que luego hablaremos. Claro. Pero permitidme, queridos amigos, que os muestre su libro. Un libro, ya os digo, extraordinario, que así se titula: Cancelación. Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Vamos a leer un poco también la contraportada porque es muy interesante. Público contra privado, empleados contra empresarios, mujeres contra hombres, ecologistas contra negacionistas. El pensamiento binario invade el espacio político-social y ofrece como única solución el victimismo y la revancha. Los binaristas ahondan en las brechas de las identidades, de forma excluyente, para garantizar conflicto social, para generar conflicto social y avivar las políticas del resentimiento y la venganza. La autocensura, el miedo a expresar opiniones contra el pensamiento políticamente correcto y la furia de las masas ocultas bajo perfiles de redes sociales. Fomentan la cultura de la cancelación, el racismo ideológico y el movimiento woke. Cancelación se convierte en una brújula que identifica las dictaduras de las ideologías, el autoboicot occidental promovido en las universidades y el odio político, para ayudar a desactivarlos. Desmonta uno a uno los mitos y los dogmas del falso progresismo y sus manifestaciones más iliberales, aquellas tiranías de las minorías, disfrazadas de compasión e igualdad, que solo buscan polarizar y levantar muros. Cancelación es una oda a la tolerancia y entusiasmo en medio de la esquizofrenia colectiva que nos rodea. Un manifiesto detallado y fundamentado que nos regala un mensaje optimista para las generaciones futuras e intenta frenar el suicidio de la sociedad occidental. Más claro imposible, ¿verdad, Alessia? Bueno, pues la contraportada yo creo que es un destilado
de lo que cuento, con muchos ejemplos, muchos datos. Yo soy un poco una obsesa de las estadísticas y siempre intento que estas estadísticas nos demuestren que, primero, que no vivimos en un apocalipsis, que no vamos a implosionar de hoy para mañana, pero realmente vivimos en una sociedad, en general hablo de una sociedad global, donde los grandes parámetros importantes, esperanza de vida, muerte en el parto de la madre o del hijo, la alimentación, todo, la pobreza, la curva de la pobreza, pues todos estos datos van a mejor. Entonces, yo, claro, me preocupaba muchísimo en clase porque les preguntaba a mis alumnos, ¿pero tenéis miedo al futuro? Y me levantaba la mano un 80% de la clase y digo, tengo que hacer algo. Y mi íntima victoria es que a final de curso se lo vuelvo a preguntar y me levanta la mano un 15%. Entonces, yo lo que intento es darle herramientas para que ellos entiendan, y esto es un mal de la sociedad occidental, sobre todo, que no vamos a peor. No vamos a peor, y sobre todo a mí lo que me preocupa es que hay una falta de autoestima en las nuevas generaciones, y no solo en las nuevas generaciones, en la sociedad occidental, y que estamos como pidiendo perdón por ser quien somos, cuando nosotros somos los que hemos inventado la medicina, los que hemos inventado pues todos los ítems, los aparatos que tenemos hoy en día para hacer nuestra vida mejor, los que hemos innovado, los que hemos escrito la Carta de los Derechos Humanos. Entonces yo, bueno, defiendo bastante nuestro legado y no creo que sea justo tener una sensación de congoja o de vergüenza por ser miembros de la sociedad occidental, admitiendo nuestros errores, pero la diferencia en nuestra sociedad occidental con otras es que nosotros aprendemos de nuestros errores y los corregimos. ¿Fuimos racistas? Sí, pero hemos declarado que somos todos iguales ante la ley. ¿Fuimos esclavistas? Sí, pero también somos los que hemos abolido la esclavitud. ¿Fuimos machistas o somos todavía machistas? Sí, pero somos los que estamos luchando contra esos males y somos los que, a través de la Carta de Derechos Humanos, hemos declarado que todos somos libres e iguales. Por lo tanto, un poquito de autoestima, por favor. Pero fíjate, tú hablas de la polarización política, pero también es cierto que se está dando una polarización económica. Cada vez hay ricos, muchos más ricos en este mundo occidental, cada vez hay menos clase media, muchos jóvenes a los que tú apoyas y defiendes y haces una gran labor, que no van a ser clase media como sí pudieron ser sus padres, porque a pesar de estar muchas veces muy bien formados, casi excesivamente bien formados, que muchas veces eso lleva a una frustración extrema, pero luego no pueden trabajar en aquello que se han formado, no tienen unos salarios dignos, acordes con esa formación, y eso sí que puede generar problemas en la juventud, ¿verdad? Claro. Y problemas sociales, de tensiones sociales. Por supuesto. Bueno, yo creo que ante todo tenemos que aclarar que el eje económico mundial se ha movido de donde estuvo durante siglos y siglos, que fue en el Atlántico, y se ha movido hacia el Pacífico Índico. Por lo tanto, hay 4.000 millones de personas que viven en esta zona del mundo, gente joven, gente con muchas ganas de trabajar, gente con una cultura que viene desde el confucianismo, pero además también fueron grandes potencias comunistas de economía planificada y que literalmente se quieren comer el mundo. Y hay una cierta justicia divina en esto, porque lógicamente no íbamos a ser solo nosotros siempre los que dominábamos el mundo. Por lo tanto, yo creo que ante lo que tú planteas hay que saber que no ayuda en nada esta falta de autoestima a nuestros jóvenes, frustrados porque luego, aunque se preparen mucho, no logran los resultados que esperan, sus expectativas no son cubiertas, por eso hay una gran fuga de cerebros, pero claro, el problema lo tenemos que resolver aquí, resolver dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestros bachilleratos, dentro de nuestras universidades, primero. Y luego también aceptar que el mundo se ha hecho mucho más grande, que el mundo no es solo Occidente. Pero destruyendo Occidente no vamos a resolver nada, en mi opinión. Digamos así, tenemos que volver a buscar los equilibrios mundiales para que todo el mundo se sienta representado. Dicho esto, sobre las diferencias que puede haber entre clase media y entre... bueno, yo no quiero hablar de clases porque pienso que la lucha de clases está de alguna manera superada. Ahora puede haber mucha lucha de intereses, sin duda, pero es cierto
que las clases menos favorecidas, si queremos llamarlo así, tenían un enorme ascensor social que era la buena educación y el sistema de becas, por lo tanto la meritocracia. Y en este momento la meritocracia está siendo desdeñada. Yo cuando alguien me dice la meritocracia no existe, siempre le pregunto, ¿y con qué lo vas a sustituir? ¿Cuál es tu idea alternativa? Normalmente no me saben contestar. Hay dos tipos de meritocracia. Una es la meritocracia institucional, que es a través de los títulos, ¿no? Pues tengo un máster, tengo la carrera, tengo etcétera, etcétera, tengo todos estos seminarios y eso existe y eso es verdad que está dando signos, diría yo, de agotamiento de alguna manera, porque ahora mismo lo que necesitamos es personas que tengan capacidades técnicas y quizás no tantas capacidades, digamos así, de licenciado, universitarios. Nuestro mercado laboral no consigue absorber a todos estos licenciados, pero necesitamos técnicos, fontaneros, eso no lo encuentras, eso es muy complicado, por lo tanto necesitamos renovar la formación profesional y darle la importancia que merece, y eso se está viendo ya en las carreras de informática, por ejemplo, en las carreras técnicas desde ese punto de vista. Por otro lado está esta meritocracia, digamos así, actitudinal, de la actitud. Si yo tengo motivación, arrojo, pues seguramente consiga algo mucho más que alguien que está en una espiral de pasotismo o frustración. Entonces, bueno, es muy difícil combinar estas dos, pero es necesario combinar estos dos tipos de meritocracia. Y sobre la desigualdad, yo siempre digo que a mí me preocupa mucho más la pobreza que la desigualdad. El gran mal es la pobreza. Lo que tenemos que eliminar es la pobreza, o lo que hay en nuestras sociedades occidentales es lo que se mide con el AROPE, el índice AROPE, que es at risk of poverty. O sea, es esa persona que aún trabajando, por ejemplo, no logra cubrir sus gastos. Esto lo vemos en Estados Unidos, lo vemos también en España. Pero realmente donde yo no estoy de acuerdo es cuando se habla de justicia social, y esa justicia social esconde algo que a mí me preocupa mucho más, que es la envidia. Alguien que tiene más que yo es porque ha hecho algo malo, por lo tanto critico al empresario, critico al emprendedor, critico porque le acuso de haber hecho algo malo y de ser rico porque yo soy pobre. Yo no creo que alguien es rico porque alguien es pobre, yo simplemente creo que hay que activar los círculos virtuosos entre instituciones políticas y económicas en positivo. Son los círculos de sociedades abiertas donde todos deberíamos tener las mismas oportunidades. ¿Que esto es difícil? Sí, pero que lo hemos logrado en nuestra sociedad occidental también. Fíjate, ahora mismo hay prácticamente el mismo número de universidades públicas que privadas. Y se habla de que en breve va a haber otras 10 universidades privadas más. ¿No se está mercantilizando en exceso la enseñanza? Y esto también no es una manera de romper la sociedad, de unas educaciones que en muchos casos, una muy politizada, otra completamente diferente para formar verdaderos líderes, que cuesta muy cara, que muy pocas personas pueden acceder a ella. ¿Esto no es una manera también de romper la sociedad? Absolutamente. Yo, de hecho, trabajo en una pública y en una privada, y además en mi pasado he estado tanto en públicas como en privadas, y a mí me preocupa muchísimo porque los departamentos, claro, están preocupados por sus tasas de aprobado, están preocupados, pues, y me parece bien que el bienestar del alumno sea fundamental, pero hay un límite. En el momento que rompemos la autoritas entre el profesor y el alumno, en el momento en el que damos unas facilidades excesivas a los alumnos, no hacemos ningún favor a nuestros alumnos, flaco favor. Esto cuando hablamos de generación de cristal, cuando hablamos de irnos con paños calientes con los alumnos, yo estoy totalmente en contra de esto, estoy totalmente en contra, porque yo creo que hay que responsabilizar. No son niños, en mi caso son universitarios, por lo tanto son mayores de edad, y yo soy especialmente estricta por ejemplo, absolutamente prohibido el uso del móvil en mi clase, el uso del ordenador está permitido en algunos casos, porque son herramientas y yo no niego, yo no soy ludópata
erudita que voy en contra de las nuevas tecnologías, pero sí creo que hay que limitar esto porque distrae mucho. Y el problema que tienen los jóvenes es un problema de atención. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a utilizar demasiadas pantallas, a recibir la información a través de la pantalla, cual ya Giovanni Sartori en su libro Homo Videns decía en el 97, esto va a ser un problema. Y es un problema neurológico. Ellos ya, cuando tú lees un libro, tú tienes que imaginar lo que estás leyendo. Por lo tanto, tus neuronas están en un baile muy vivo. Cuando tú recibes toda la información a través de una pantalla, tus neuronas no están trabajando tanto. Por lo tanto, olvidas antes, no has desarrollado esa extrapolación y por lo tanto tu pensamiento crítico está trabajando menos, no se está desarrollando. Esto es un músculo, como si íbamos al gimnasio. Entonces yo insisto mucho en hacerles leer. Respecto a la pública y a la privada, diría que no necesariamente una pública es mejor que una privada, ni una privada es mejor que una pública. Yo creo que puede haber realidades distintas. Cierto es que la pública, yo estudié en la Universidad Pública, la Universidad Complutense de Madrid, por lo tanto, en la Facultad de Derecho, por lo tanto, y elegí, si bien podía haber elegido una privada, elegí ir a una pública porque me parecía que yo me iba a poner a prueba muchísimo más en una universidad pública, iba a aprender más y de hecho estoy muy satisfecha con mi elección, aunque he pasado muchísimos años, 25 ya o por ahí. Pero sí es cierto que cuando hablo y observo mis alumnos, tanto en la pública como en la privada, veo que ha cambiado todo mucho. O sea, eso de escribirle un email al profesor, claro, yo me tenía que poner en la puerta del despacho del profesor si quería y esperarle a lo mejor 3 horas si quería hablarle con él y a lo mejor no venía. Pues hoy en día te mandan un email. A mí estas facilidades creo que no ayudan al desarrollo integral del alumno, que el día de mañana se tiene que ver a sí mismo en una jungla que es nuestro mercado laboral y ahí fuera hace mucho frío. Yo que trabajo en la empresa privada sé el frío que hace ahí fuera. Uh-huh. Una de las cosas que tú más incides en el libro, de manera magistral, es sobre la polarización política. ¿Tú no tienes la sensación de que esta polarización política es absolutamente intencionada? Por supuesto. De tal manera que consigan tener un 25 o 30% de la población siempre fiel, pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque cometan las mayores barbaridades y las mayores arbitrariedades, porque les sirve un poco de colchón para caer y rebotar sobre esa masa que han creado polarizada? Sí. Pero al mismo tiempo, esto va en contra de los principios democráticos, porque lo que deberíamos estar el pueblo unido, precisamente cuando vemos un exceso por parte de los poderes, para reaccionar de esa forma unificada. ¿Esto es intencionado así, Alesia? Sí, absolutamente intencionado y además hay unos motivos muy concretos. Yo siempre digo que no vivimos en una democracia, vivimos en una emocracia, que es la democracia de las emociones. Qué bueno. Entonces, ¿cuáles son las emociones que estos grandes gurús del marketing político utilizan? Porque recordemos que ahora los grandes... Eso lo pone en el libro, lo de la democracia. Sí, es un capítulo. ¿Cuáles son las grandes emociones que mueven el voto? Por desgracia, la ira, el miedo y luego también la ilusión, pero la ilusión... ¿El egoísmo también? ¿El egoísmo? El egoísmo, hombre, evidentemente decir, tú vas a tener más, si estás conmigo vas a tener mucho más, ¿no? Hombre, claro, esto es totalmente utilitarista. Digamos que Bentham estaría muy contento de pensar que gracias a su filosofía pensamos justamente en cómo atraer bienestar o prebendas a nosotros mismos. Pero respecto a la democracia y respecto a la ilusión, yo creo que el último político que consiguió mover la ilusión fue Barack Obama. Con el Yes We Can. Yo creo que fue el último. Los demás aprovechan más el miedo al ajeno. Entonces, ¿cuál es el movimiento ahora? Nosotros pensamos que por los principios democráticos deberíamos buscar el consenso, pero ¿cuál es el más aberrante de los conceptos que nosotros aplicamos? El cordón sanitario. A mí cuando hablan de cordón sanitario se me ponen los pelos de punta. Digo, qué concepto tan antidemocrático, tan terrible. Se supone que en un parlamento deberíamos poder hablar entre todos los representados porque han sido votados por la gente, por lo tanto no debería existir. Pero ya desde hace unos cuantos años en España se va imponiendo esta idea del cordón sanitario, con estos no hablo.
Bien, esto es muy grave porque en vez de buscar el matrimonio de las grandes familias, ¿cuáles son las grandes familias? Pues los democristianos y los socialdemócratas. En Europa, en el mundo occidental, las grandes familias. Y luego tenemos los extremos. ¿Qué están haciendo en cambio estos grandes partidos? Intentar comerse a su propio extremo, canibalizan a sus propios extremos. ¿Por qué? Porque saben que justamente ahí tienen un nicho de voto que pueden conquistar a través de la democracia, de las emociones negativas. ¿De qué? Del odio al contrario. Por lo menos no gobierna la derecha, por lo menos no gobierna el comunismo. Yo qué sé. Pues los fascistas. Los fascistas. Que vienen los fascistas. Comunista, fascista. Bueno, todas estas palabras se convierten en significantes vacíos. Ya no significan nada. Y además, perdón, el fascismo, que yo soy italiana, sé muy bien lo que es. Es el movimiento de Mussolini, por Dios. O sea, aquí no hay fascismo. Comunismo, pues comunismo tampoco hay, porque los comunistas, pues bueno, pues hay, pues en China, bueno, pues y todavía haría matices, Corea del Norte, pues vale, comunistas. Pero aquí, no, es ridículo realmente. ¿Está la juventud desencantada con esa socialdemocracia que tú decías, incluso con la democracia como tal? Tú que estás con los jóvenes, sí, apoyas a los jóvenes, estás conviviendo a diario con los jóvenes. ¿Hay mucho desencanto porque este sistema democrático actual les ha fallado? ¿No les satisface sus expectativas? Es aún peor. Es aún peor. No es que ellos sientan que les ha fallado, es que nuestros jóvenes no entienden lo que es una democracia. Nuestros jóvenes, y yo por eso escribí el libro, tienen unas carencias desde el punto de vista económico, jurídico, pero hablo de cosas muy básicas, no me pongo aquí a hablar de las teorías cuantitativas, estoy hablando de conceptos básicos de separación de poderes, estoy hablando de cómo funciona una democracia. Nuestros jóvenes vienen muy mal preparados a las universidades. Yo luego observo diferencias, pues si un alumno, pues por ejemplo, pues viene del liceo italiano, que es mi escuela, o del liceo francés, o viene de determinadas escuelas concretas, vienen más preparados, pero... Al final, ¿escuelas privadas? Sí, claro, sí, e internacionales. Que te dan un ámbito internacional y te dan un pensamiento crítico, donde la oratoria es muy importante, donde el humanismo es muy importante, en eso coinciden. Hay una raíz humanista donde estudiamos mucho filosofía, literatura, historia. Si vienen con un desconocimiento histórico que claro, a mí me espanta. No tienen esas herramientas. No es que se sientan decepcionados con la democracia, es que no saben lo que es la democracia. No lo entienden y además ven las noticias y dicen, pero esto es una serie de Netflix. Eso el que las ve. El que las ve. Porque muchos jóvenes ya no quieren saber nada de... Yo les obligo a leer todas las mañanas, y les pregunto, ¿qué hay yo en la portada de... Además, prensa internacional, porque yo doy clases de relaciones internacionales, por lo tanto, claro, les obligo, pero es verdad que no lo tienen por costumbre y esto es grave. Porque, no se pueden desconectar. No es claro. Pero bueno, la situación es esta. Yo soy optimista. Yo creo que podemos insuflar nueva autoestima y nueva curiosidad, avidez de conocimiento, pero es una batalla ardua. Complicada. Sí. Feminismo. Hay un feminismo clásico, seguro que tú eres una gran feminista, sí, en el sentido clásico de buscar la verdadera igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero fíjate, tú hablas ahí de ese enfrentamiento que se está buscando intencionadamente casi para romper la sociedad entre hombres y mujeres. ¿No hemos pasado de ese feminismo clásico a un feminismo extremo, como hay quien le llama embrismo, en el sentido de que es un feminismo revanchista, supremacista, que ya no busca la igualdad, sino que busca algo muy diferente? Claro. Bueno, yo hablo de la cuarta ola, de la teoría queer, hablo de este feminismo que realmente... yo leía el otro día, a raíz del caso de Errejón, leía un tuit de una líder política, que es lo que realmente me preocupa, porque lógicamente una líder política tiene un altavoz mucho más alto que cualquier otra persona. Y entonces básicamente venía a decir que dentro de todo hombre había un violador en potencia. Entonces yo decía, bueno, ¿con qué hombre se habrá relacionado esta mujer? Porque yo desde luego que estoy rodeada de hombres, pues sinceramente, gracias a Dios, de momento pues no he conocido a nadie con estas patologías, digamos así. Pero al mismo tiempo que creo que hay que acompañar siempre a la víctima
e insisto, la verdadera víctima. Por Yo supuesto. siempre digo que la víctima es el héroe de nuestro tiempo, pero no la víctima de verdad, la que se autopercibe, porque aquí nos podemos autopercibir lo que queramos ya, la que se autopercibe como víctima y clama por su derecho como víctima. No, mire, perdone, a mí quien me dice que soy una víctima porque soy mujer me está ofendiendo, porque yo de víctima no tengo nada por el hecho de ser mujer. Y no permito que nadie me llame víctima por haber nacido mujer. Y creo que lo mismo tiene que suceder con el movimiento gay y con todo el movimiento trans, etc. No son víctimas por este hecho. Vamos a ver dónde está el límite de autodefinirse como víctima y ser víctima de verdad, porque al final lo que están haciendo es dañar a las víctimas verdaderas con estos movimientos. Y luego, respecto al feminismo, pues, lógicamente, donde se puede encontrar un nicho de voto, y por eso yo hablo de resentimiento, de venganza, y culpar a un colectivo. Esto es una rémora de la colectivización. La colectivización que, claro, que el comunismo nos impuso, pero también el fascismo o el nazismo, que son todos colectivismos en nombre de algo distinto, nos explicó que si hacías un grupo y ese grupo creía en una idea, esa idea podía estar justificada cometiendo las peores aberraciones del mundo. Pensemos sencillamente en el nazismo con los judíos, o pensemos en el comunismo, que tenían que, digamos así, matar a todos los burgueses, básicamente, ¿no? La burguesía era el gran enemigo, ¿no? La lucha de clases. Por lo tanto, yo creo que crear estos colectivos a eliminar, bueno, pues el colectivismo lo ha sabido hacer, ahora no es a eliminar, pero sí es a los hombres ahora, o los negacionistas, o los ricos, o vamos a buscar enemigos públicos número uno, ¿no? Hay quien decía que la democracia es la dictadura de la mayoría, ¿no? ¿No estamos ahora, lo hemos cambiado de la dictadura de las minorías? Sí. Bueno, ya Polibio decía que la oclocracia era la dictadura o el gobierno de los peores. Yo creo que estamos más en una oclocracia polibea, porque si tú ves a nuestros dirigentes dices, madre mía, ¿cómo han llegado ahí? ¿Y cómo puede ser que estas personas sean las que tienen tanto poder y tomen las decisiones? Pero luego hay, respecto a las minorías, yo creo que ahí habría que trabajar. Nuestra democracia es como el motor de un coche, ¿no? Y entonces pues la hemos utilizado durante 40 años y bueno, está el carburador un poco ya, está el carburador sucio y luego las bujías se han fundido. Entonces yo soy una profunda reformista, yo no soy rupturista, yo creo que hay que reformar lo que tenemos porque realmente es el sistema que nos ha dado mejores resultados de momento, pero está empezando a fallar, ¿no? Y tenemos que identificar las brechas. Yo creo que hay una brecha muy profunda entre entre los dos poderes, el poder judicial y el poder ejecutivo en este momento. También el poder legislativo, lógicamente, que tiene una fuerte dependencia del poder ejecutivo. Entonces, creo que una de las brechas fundamentales está respecto al poder judicial. Yo no creo que los jueces deberían poder entrar en la carrera política y mucho menos creo que los jueces que han entrado con responsabilidades políticas puedan volver a la judicatura. Y puedo poner muchos ejemplos aquí en España, y no solo en España, de esta situación. Creo que eso es uno de los temas fundamentales. El Poder Judicial tiene que ser un poder absolutamente independiente. Y claro, y ahora tenemos una situación muy compleja en España respecto a eso. No solo en España, ya si me pongo aquí a hablar de Italia no paramos nunca. Pero realmente creo que la democracia tiene que ser reparada y sobre todo tenemos que pensar que tenemos un sistema multinivel, al ser un país que pertenece a la Unión Europea, donde lógicamente los estándares tienen que estar a nivel europeo, porque claro, por eso pertenecemos a esta organización. Dices que no quieres ser rupturista, sino reformista, y que hay que reformar, mejorar esta democracia. Yo también lo creo.
¿Qué harías tú para mejorar esta democracia? ¿Tú crees que todavía es posible? Sí, yo ¿Hay creo medidas? que sí, yo creo que sí. Además, el último capítulo del libro son todas soluciones, son casi como decía mi maestro y prologuista, que es el embajador Javier Rupérez, me decía, pero si ya has escrito un programa electoral, digo, bueno, pues por 21 euros ahí lo tienes a disposición, que lo quiera. Pero bueno, Solo es tener la voluntad de aplicarlo. Es tener voluntad política, ¿no? Entonces, bueno, yo sugiero distintas medidas. Hay medidas en el ámbito que a mí me preocupa mucho, que es el ámbito energético. No hay un país que se pueda desarrollar si no tiene una energía barata y disponible. No, la energía no puede ser utilizada como un medio de chantaje. Por lo tanto, desde el punto de vista industrial y político, que es el motor de una economía, pues tengo toda una serie de medidas respecto a la energía, respecto a las reformas puramente políticas. Yo creo que hay que revisar los sistemas de voto. Yo entiendo que esto es un tema muy delicado, aparte de una educación cívica que no existe en estos días. Creo que los sistemas de votos, las proporciones de votos, ¿esto ha valido durante 40 y pico años en España? Sí, pero evidentemente hablábamos de las minorías. No puede ser que unas minorías por motivos históricos, regionales, etcétera, tengan un peso tan grande dentro de la gobernabilidad del país. A los hechos recientes me remito. Creo que también respecto a la judicatura tiene que haber unos cambios importantes, porque no creo que sea útil para la democracia que haya un peso político tan importante dentro de las altas estancias de la judicatura. Los juzgados normales no tienen estos problemas. Los problemas están a nivel Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, que están tomados por los políticos, y además ponen ahí esos políticos porque si lo ponen, porque luego como les juzgan a ellos, claro, dicen pues voy a poner el de mi cuerda para que me indulte o para que me amnistíe. Entonces, bueno, pues a nivel económico también creo que hay que empezar a reindustrializar. Un gran error, yo creo, que se cometió en Europa en general, no solo en España, es esta desindustrialización que, a raíz de un seguimiento a Alemania en sus políticas, pues estamos pagando muy caro hoy en día. Y sobre todo hay un tema que yo creo que es fundamental, o sea, Europa no puede seguir siendo 27 mercados. En el momento que nosotros logremos ser solo un mercado, y hablo por ejemplo de la bolsa, no puede haber 27 bolsas. ¿Qué bolsa es comparada con la china o la estadounidense, el IBEX 35? Es una hormiga. Pues una bolsa única, crear un mercado, realmente un mercado único. Yo soy profundamente europeísta, defiendo mucho el proyecto europeo porque creo que si no, realmente Europa no va a tener futuro. Y para competir con China y con Estados Unidos, pues si queremos volver a nuestro antiguo esplendor, digamos así, en vez de MAGA, va a ser MEGA, Make Europe Great Again, pues creo que tenemos que reindustrializarnos y crear grandes consorcios industriales. Un ejemplo es Airbus, otro ejemplo es Stellantis en la automoción, y creo que hay que crear grandes conglomerados industriales europeos, hay que crear una bolsa única europea, y tenemos que también empezar a hablar de una hacienda única europea. Yo sé que son temas muy controvertidos y complejos. Y dejar ya esto de los países de baja fiscalidad. Exactamente. Es inaceptable. Inaceptable. Y sobre todo que somos muy pequeños. Somos muy pequeños, Italia, España, Francia, me da igual, somos pequeños respecto a un mundo globalizado como el que existe, y por eso me hace mucha gracia que haya regiones de España y de Italia y de Francia que digan, no, nosotros nos queremos independizar. Digo, pero si vas a ser una hormiguita ahí, que no. Y esto Totalmente. Probablemente muchos de nuestros queridos seguidores no sepan exactamente lo que significa woke, el movimiento woke, el wokismo. Explícanos un poco, ¿qué significado tiene todo eso? Bueno, yo lo resumo como una religión laica. Es tener unos dogmas que te han inculcado probablemente desde pequeño, y estos dogmas no solo tienen dogmas, sino que además es una mala imitación de la religión cristiana, porque realmente pues tienen sus mártires, tienen sus libros sagrados, tienen sus curas, sus predicadores. ¿Y cuáles son los ejes fundamentales, no? Bueno, una es la teoría de la raza, por lo tanto todo blanco es un racista en potencia.
o en potencia, ni siquiera en potencia, un blanco, y si eres hombre y heterosexual, ya no te quiero ni contar. Luego el demonio hecho persona. Es el demonio, tiene el estigma, ¿no? El pecado original. Luego están las teorías de la queer, yo las resumo como teorías queer, donde no hay sexo, o sea, hay género, entonces por lo tanto podemos fluir. Sí, yo en eso, como creo muchísimo en la libertad individual, respeto muchísimo y además defiendo, soy una gran, como dicen aquí, aliada del movimiento queer y del movimiento trans, en el sentido que yo creo que una persona adulta que quiera transicionar tiene todos mis respetos, no solo mis respetos, sino mi apoyo también. Pero aquí hay un punto y creo que es fundamental. El Estado no tiene que ser responsable subsidiario de esta transición. Es decir, yo no puedo demandar al Estado si me arrepiento, porque me puedo arrepentir de haberme amputado miembros sanos o hormonado. Y luego está el tema de los niños. Yo creo que el tema de los niños hay que cogerlo uno a uno, caso por caso, porque si bien es cierto que si empiezas a hormonar el niño que realmente es trans, le va a hacer más efecto estas hormonas. Es un tema muy, muy controvertido. También creo, por otra parte, que si lo van a decidir los padres tienen que ser los únicos responsables de esto. En ningún caso el Estado tiene que ser responsable de una decisión tan íntima y tan individual. Ahí está el tema, ¿no? En las leyes trans actuales lo que se defiende es que el Estado tenga que dar ese soporte o ser responsable, básicamente. Yo no creo que el Estado tenga que ser responsable subsidiario de algo que tiene que ver con tu identidad más íntima, ¿no? Que es la de tu identidad sexual o tu identidad de género. Por lo tanto, en cuanto a lo woke, hay estas grandes teorías, viene de universidades americanas, de élite, donde yo también he estado, por lo tanto las conozco y sé sus defectos, conozco sus defectos, fundamentalmente pues Harvard, pero no solo. Hay unos teóricos como John Money, como Judith Butler, que defienden estos teoremas o que defienden estos dogmas, por lo cual, bueno, pues también podemos entrar dentro de la transespecie, es decir, yo ya no soy ser humano, sino que a lo mejor me puedo autodefinir como gato o como perro. Estas teorías tienen un sustento. Y luego está la teoría de la interseccionalidad, que es aquellas personas que reúnen en sí mismas pues varias digamos así, características. Por ejemplo, pongo un ejemplo, mujer, negra, lesbiana. Pues aquí tenemos a una mujer, que es un colectivo, digamos así, que quieren decir ellos, un colectivo víctima, es negra, por lo tanto colectivo víctima, y es lesbiana, colectivo víctima. Entonces la interseccionalidad, toda una serie de estudios donde demuestran que nuestra sociedad occidental es culpable de todas las discriminaciones, de todos los males que se han provocado a estas distintas minorías. Entonces, volviendo a todo esto, ¿qué es woke? Para mí woke es anticapitalismo. Fundamentalmente hay una teoría que deriva del marxismo cultural, de Gramsci, un compatriota mío que estuvo en la cárcel durante la dictadura fascista, y escribió unas cartas, debo decir, muy interesantes desde la cárcel, y él decía, tenemos que tomar las esferas culturales. ¿Cuáles son? Universidades, arte, literatura, cine, etcétera. Y en eso lo han logrado. ¿Qué pasa? Que cuando cae el muro de Berlín e implosiona el comunismo, nosotros como Francis Fukuyama creemos que ya ya está, hemos ganado. Pero esto no es así. El anticapitalismo y el neomarxismo y el postmarxismo se han reconfigurado. Ahora hablan en nombre de los parias de la tierra, de los indígenas, hablan en nombre de las mujeres, de los gays, de los negros, etcétera, y entonces básicamente están librando su batalla cultural, defendiendo, digamos así, que luego yo creo que no los defienden. A Errejón me remito, no creo que defiendan de verdad a las mujeres, pero su lucha es anticapitalista. Por lo tanto, el movimiento woke es todo un sistema de creencias, es una ideología, un sistema de creencias que a través de la defensa de
de determinadas minorías o en nombre de estas minorías libra una lucha anticapitalista. Lo resumiría así de alguna manera. Tú hablas también mucho de la cancelación, Sí. es además el título principal de tu libro. Una cancelación que puede ser más o menos sibilina, es una censura, al fin y al cabo, pero que nos lleva a que incluso nos estemos autocensurando, como también tú tratas en tu libro, en el sentido de que nos dé miedo hablar de determinados temas, oye, porque a ver qué nos van a decir, que Claro. otra cosa que tú decías, de que nos pueden lanzar esas sordas digitales Claro, para machacarte. Y hoy en día, acabar con la reputación de una persona es casi instantáneo cuando se hace una buena campaña a través de estas redes sociales o de las plataformas, o incluso hasta también aprovechando los medios convencionales, que muchas veces lo que se pone en las redes sociales termina por saltar a ese medio convencional. ¿Realmente vivimos en este momento de la cancelación, la censura y de la autocensura? Sí, yo creo que vivimos dentro de una picadora de reputaciones. Hay tres tipos, yo defino tres tipos. Uno es la autocensura, que es no hablar en la cena de Navidad con nuestros familiares de política. Por ejemplo, el otro día me entrevistaba a un periodista canadiense, porque en Canadá, lógicamente, yo creo que como allí es un país donde los dogmas woke se han impuesto, pues Totalmente. el libro pues, ha tenido una cierta repercusión. Entonces me decía el periodista canadiense, no, es que nosotros con nuestra familia y con nuestros amigos ya no hablamos de política ni de religión. Digo, pues sois una sociedad muerta, lo siento, si no hay debate, no hay posibilidad de avance social. Y creo que la autocensura es algo que estamos observando a nuestro alrededor y que alguna vez todos hemos practicado. Me voy a callar, no me voy a meter en líos. Luego está la censura, que la censura siempre viene desde el poder. La censura viene desde arriba y me censuran la obra, el libro, la película, lo que sea. Pero históricamente, y siempre ha existido, el poder siempre ha querido silenciar a quien no le venía bien. Pero el problema de la cancelación yo creo que es peor, porque la cancelación viene de abajo, viene de las masas. Viene de esta justicia multitudinaria a través de las redes sociales, a través de un linchamiento descarnado y cruel, porque además ataca de manera personal, y hemos visto a grandes cancelados, ¿no? La pregunta es, estos grandes cancelados, me viene a la cabeza, porque estamos en España, pues Plácido Domingo, me viene a la cabeza ahora mismamente el señor Errejón, porque esta persona está siendo, todavía no tenemos indicios de delito, pero está siendo cancelada, ¿no? Y me viene a la cabeza Woody Allen en Estados Unidos, Kevin Spacey, y muchos de ellos al final no hubo nada desde el punto de vista jurídico, pero ellos están destrozados. Aquí tenemos el caso Nacho Cano, ¿verdad? Nacho Cano, por ejemplo, Nacho Cano, que yo creo que él tuvo una reacción inteligente en cuanto salió el caso, que claro, este despliegue de medios, de policía, bueno, parecía que había matado a alguien, ¿no? A veces matan a alguien y no hay tanto despliegue, pero yo creo que él fue muy inteligente a la hora de convocar una rueda de prensa y dar la cara. A veces los abogados, y me incluyo, tendemos a nuestros clientes a decirle, no, espérate, no digas nada, vamos a ver qué llega realmente, que si nos llega la querella, la demanda, si nos llega la denuncia, etcétera, la analizamos luego. No, esas primeras horas son fundamentales y yo creo que Nacho Cano lo ha hecho muy bien, porque además se está revelando que no había irregularidades por su parte, y él reaccionó muy rápidamente con todos los becarios, con su equipo de abogados, y creo que fue inteligente porque desactivó el proceso, la trituradora canceladora, ¿no? A través de las redes sociales podemos destrozar realmente la reputación, y la cancelación es la muerte civil. Es decir, esta persona no tiene que volver a trabajar, es decir, a esta persona no se la vuelve a contratar, a entrevistar, no se le vuelve a dar una oportunidad. Y vemos, por ejemplo, Carlos Bermúdez, el director de cine, que fue atacado prácticamente, por lo que yo sé, de momento sin pruebas, por El País, hombre, es el periódico, digamos, más importante de España, ¿no? Aunque esté perdiendo toda su credibilidad en los últimos años, pero lógicamente observamos que el movimiento cancelador no para, y las redes sociales pues son el sitio perfecto, ¿no? Claro.
¿Tú crees que todo esto está relacionado, esta cancelación, esta autocensura, este movimiento woke, incluso también una percepción de inseguridad creciente, está relacionado con el auge de las extremas derechas o, como llaman, de las ultraderechas en Europa? Yo creo que está relacionado con el auge de la extrema izquierda y con de la extrema derecha, de las dos, porque a mí me hace mucha gracia que solo hablan de una extrema y no hablan de la otra. Aquí en España el movimiento cancelador está realmente sustentado por los movimientos de izquierdas, mucho más que por los movimientos de derechas. Y entonces yo creo que los dos extremos, y vuelvo al principio de la charla, no se quiere buscar el consenso, se quiere buscar los extremos. Eso está de alguna manera diseñado, esto no es casual, es que se quiere pescar voto en lo que tú tienes a tu izquierda o lo que tú tienes a tu derecha. Es deseo del Partido Socialista comerse al espacio de Podemos, Sumar y toda la sopa de letras que son. Es deseo del Partido Popular comerse a Vox. ¿Por qué? Porque lógicamente antes vivíamos en un sistema casi bipartidista y ahora en cambio después de las nuevas... ¿Y quién ha desaparecido? El centro. UPyD, Ciudadanos. No existe. En España no existen los partidos de centro. Un partido liberal, que probablemente sería muy necesario. Claro, pero siempre fue un fracaso. Cuando Garrigues Walker intentó hacer un partido liberal, cuando Roca intentó hacer otro partido liberal, eso no existió. Nunca tuvieron votos. Nunca. Entonces, bueno, pues existió la UCD. Sí, pero duró lo que duró. Duró lo que le duró. Desaparecen. Porque al final, en el fondo... Todos tenemos nuestro pequeño dictador dentro de nosotros, el ego. Somos muy cainitas. Sí, claro, y al final sí que pones una trinchera. Sí que yo creo que España, con su terrible guerra civil y además por el hecho de no haber participado en la fundación de la Unión Europea en el 57, en el Tratado de Roma, yo creo que España todavía, y esto intento explicárselo a mis alumnos cuando me preguntan por qué España todavía tiene las dos Españas y por qué todavía se odian tanto entre ellos, yo creo que España no ha hecho una comunión como fue la fundación de la Unión Europea entre las dos grandes familias, democristiana y socialdemócrata. En España no ha habido esa... La hubo en la transición y fue un ejemplo exitoso de transición de una dictadura a una democracia, pero yo creo que esa comunión fue reavivada, ese intento de comunión que fue reavivado durante la transición se estropeó mucho a raíz de los atentados del 11 de marzo en España y revivió todo ese cainismo y ese odio por el que piensa distinto y entonces, bueno, pues yo creo que todavía necesita España un poquito más de comunión, ¿no? De intentar salir adelante todos juntos y no por separado. ¿Tú no crees que aprovechando toda esta cuestión de la desinformación, de los delitos de odio, del contenido inapropiado, que es una manera de ir censurando, de ir cerrando canales alternativos de información, sí, plataformas, es decir, porque se han quedado al margen de ese intrusismo del poder que sabemos que compra directa o indirectamente a buena parte de los medios de comunicación? A ver, lo primero que el delito de odio no existe, porque si yo odio, a mí nadie me puede poner una querella. Si yo odio a alguien, es un sentimiento y no se puede legislar sobre los sentimientos. Otra cosa es el artículo 510 del Código Penal, que es el delito del discurso de odio, que es distinto. Entonces, el delito del discurso de odio va relacionado con unos colectivos muy concretos, unos colectivos como pueden ser el colectivo gay, como puede ser el colectivo judío, como puede ser el colectivo musulmán, como puede ser por razón de religión, básicamente, de sexo, de tendencia sexual, etc. Entonces, si yo ataco a una persona por palabra, demostrando un odio, a mí el legislador y desde luego un juez me puede condenar porque yo estoy utilizando la palabra. Hay delitos por palabra, la amenaza, la calumnia, claro, y tienen su pena. El artículo 510 del Código Penal, que es un poco largo, pero yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, en el fondo te explica que el discurso no es el delito de odio. Yo cuando oigo la prensa y algo, digo, pero si el delito de odio, a mí nadie me puede condenar por odiar. Ya
bastante problema tendré yo si odio a alguien, pero sí me pueden condenar por atacar a una persona que pertenece a ese colectivo, a través de mis palabras, un tuit, etcétera. Manifestar el odio. Manifestar el odio con un colectivo concreto, a una persona por pertenecer a ese colectivo o al colectivo en general, digamos así. Entonces, es un delito que es muy controvertido, además, porque ¿dónde está la línea que separa la libertad de expresión del delito de odio? Ya me he equivocado hasta yo, de discurso de odio. ¿Dónde está la línea? Es muy complejo, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo a Marcuse, el filósofo, que él llegó a decir en algún momento que incluso los discursos podían ser violencia, porque claro, la violencia, ¿cuál es? Aquí cogemos a Karl Popper y cogemos a Marcuse. ¿Es violencia solo lo que yo ejerzo físicamente o una violencia, digamos así, material? ¿O es violencia también lo que yo digo? La violencia que yo manifiesto a través de mis palabras es libertad de expresión o realmente estoy cometiendo un delito. Marcuse decía que todo el discurso que a él le parecía que le molestaba básicamente era violencia. Digo, bueno, pues entonces, claro, y si a ti tú consideras que es violencia que yo diga, me lo invento, a mí no me gustan los perros, pues hombre, ya estoy diciendo algo que te está violentando. Entonces, ahí yo creo que deberíamos, ante todo, respecto a las plataformas, se crearán 1000 plataformas. Ya en los últimos 20 años, 25 años desde que tenemos estas plataformas, se han ido utilizando, dejando de utilizar muchas. Facebook ya parece una antiguaya. Hay gente que todavía lo usa, pero parece una antiguaya. Ahora hay nuevas. Twitter se ha transformado en X. Twitter antes era acusado de tener un sesgo de izquierdas y ahora es acusado de tener, como es de Elon Musk, de tener un sesgo de derechas. Realmente son empresas privadas, ante todo, y tendrán sus códigos deontológicos, serán atacadas, como bien decías, intentarán cerrarlas, pero son en el espacio donde muchos de nosotros ahora nos podemos mover y decir lo que pensamos, ¿no? Yo tengo la suerte que gracias a Cancelación, que ya me lleva a él, no lo llevo yo, yo he estado en los medios tradicionales y me han apoyado mucho, me han sacado, me han hecho una entrevista, tanto los tradicionales como los que acusan de ser digitales, a los cuales yo les tengo muchísimo respeto, porque no me pongo en un mundo digital, porque va a ser malo decirle que son digitales. Pero es verdad que tendremos que abrir y cerrar, yo creo, muchas plataformas porque el poder intentará limitarlas de alguna manera y porque este artículo sobre el discurso de odio puede ser aplicado con una amplitud difícilmente racional, digamos así, o difícilmente objetiva. Enlazado con el título de tu libro, Cancelación, es todo lo que tú estás diciendo, que al final el problema es que hay personas con una piel muy fina, con gran sensibilidad, sí, que ya no es lo que tú digas, es cómo interpretan lo que tú dices. Y si efectivamente cada uno va a creer que le estás ofendiendo de alguna forma, es que no vamos a poder hablar de nada de este paso. Lo quiero llevar. En realidad, entonces, no estamos perdiendo libertad de expresión incluso con respecto a años anteriores, años 80, por ejemplo, sí, donde se podían hacer chistes que hoy no se pueden hacer, o bromas, o programas de televisión. Hay programas de televisión que hoy serían imposibles realizar. Es más, anuncios de televisión que hoy no se podrían emitir. ¿Canciones? ¿Estamos evolucionando o estamos retrocediendo? Vamos a ver, yo creo que este movimiento cancelador relacionado con lo woke, y vamos enlazando todo lo que hemos dicho, sí está poniendo cortapisas a la libertad de expresión, pero luego, te fijas, pensaba antes en letras de canciones que ahora mismo no se podrían hacer. Pienso en los Ronaldos y pienso en muchos grupos de la movida madrileña, etcétera. Bueno, ya para qué vamos a esa del preso número 9, ¿no? Ay, claro, pero luego pienso en las letras del reggaetón, que a veces dices, pero madre mía, a mí no me gusta mucho el reggaetón, tengo que decirlo, pero a veces por curiosidad he escuchado las letras y digo, bueno, pues esto realmente es sexualizar a la mujer o convertirla en un objeto, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay
es mucha caradura, realmente, porque cuando te viene bien justificas una libertad de expresión y cuando no, pues no, esto es insultante o me está agrediendo. Entonces, bueno, lo primero es que hay que ya superar un poco esta democracia que decíamos al principio, por la cual mis sentimientos se tienen que convertir en derechos. ¿Qué es eso? A ver, perdón, los sentimientos no se pueden convertir en derechos. Me acuerdo un tuit de una política muy relevante en el poder actualmente en España de estas Navidades. Y básicamente el tuit decía que todos tus deseos se conviertan en derechos. Digo, pero qué locura es esta. O sea, yo ahora deseo que desaparezcan los pájaros porque me dan miedo y eso se tiene que convertir en un derecho. Entonces yo creo que hay un poco de confusión conceptual. Y vuelvo a la educación y vuelvo al humanismo y vuelvo a la filosofía y la historia. Si no tenemos esa base, tenemos una lucha muy complicada por delante, porque realmente hemos perdido el sentido común. Y yo sé que es el menos común de los sentidos, pero es que lo necesitamos. Totalmente. Has hablado antes también de Europa. Precisamente hace unos días el señor Draghi presentó un informe muy extenso, que dudo que la mayoría de las personas lo hayan leído, son como 400 páginas. Pero al final lo que nos decía, efectivamente, que si queremos ser competitivos en un mundo cada vez más agresivo, sí, en el que estamos perdiendo terreno Europa a pasos agigantados, sí, lo están ganando Estados Unidos y China, sí, principalmente, nos estamos quedando atrasados en los principales temas tecnológicos, inteligencia artificial, computación cuántica, sí, tantos otros, y que habría que hacer unas inversiones súper, hiper multimillonarias que me temo que no se van a hacer. Pero sobre todo, ¿a ti no te da la sensación de que estamos menos unidos de lo que presumimos de estar? Por ejemplo, ahora mismo hay países que están muy enfrentados con Bruselas. Pensemos ahora mismo el señor Víctor Orbán, que está presidiendo además la Unión Europea. Hace unos días tuvo una discusión muy amarga con la señora van der Leyen en la comisión, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de verdad tenemos capacidad todavía para reformarnos, para mejorar, para unificarnos más? ¿O probablemente estemos más tendiendo a la separación? Bueno, es curioso, es verdad que la gente no se habrá leído tanto el informe Draghi como el informe Letta, que es mucho más que un mercado, se llama el informe Letta, el de Draghi es sobre la competitividad, y luego también está el discurso de Emmanuel Macron en la Sorbona, que es muy interesante, de abril de este año. Bueno, para quien no se los haya leído, y perdóname que voy a hacer un poco de publicidad, eso es muy importante. El lunes sale otro libro mío que se llama El Rearme Occidental, bueno, y habla exactamente de todos estos, de lo que dicen Draghi, Letta y Macron, entre otras muchas cosas. Y yo llego a unas conclusiones respecto a Europa. Es verdad todo lo que apuntas, es completamente cierto todo lo que apuntas, que quizás haya una cierta desunión, evidente, no cierta, una evidente desunión, pero tenemos que observar lo que es Europa. Y Europa ha sido la reconciliación y la comunión después de la Segunda Guerra Mundial de un continente arrasado por las guerras. Solo en los últimos 70 años antes de la Segunda Guerra Mundial, Guerra franco-prusiana 1870, Primera Guerra Mundial 1914, Segunda Guerra Mundial 1939 y después llegamos al orden liberal, ¿no? ¿Y cuáles son los tres ejes? Pues la OTAN, la ONU y aquí en Europa la Unión Europea. ¿Han sido útiles estas tres patas del orden liberal? Yo creo que evidentemente sí. Hemos llegado a unas cotas de bienestar, desarrollo, prosperidad y paz relativa, por supuesto, pero para nosotros europeos ha sido un periodo exitoso donde no nos hemos matado entre nosotros, donde no nos hemos matado, y sobre todo Francia y Alemania nos han estado matando y invadiéndose constantemente. Luego hay mucho que decir al respecto, pero por hacer un dibujo del contexto. ¿Qué sucede ahora en Europa? Bueno, las últimas elecciones europeas han marcado una tendencia hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay unas políticas que son ideológicas y no pragmáticas que ya son insostenibles. Y hablo fundamentalmente de sector primario, agricultura. Tenemos a los ganaderos y a los agricultores en pie de guerra, con motivos y con razones. Política energética, tenemos un problema grave con nuestro proveedor principal, tenemos una política errática en materia de energía nuclear, absolutamente errática, marcada por Alemania, que es una hipocresía que deberíamos ya empezar a recular, y hablo para España fundamentalmente, y no solo para España, pero España yo creo que comete un error gravísimo en no implantando unas moratorias nucleares, ni siquiera moratorias, construyendo
construyendo nuevos mini reactores que además son más sencillos de instalar y no emiten CO2, es energía verde, lo ha dicho la Comisión Europea. Y básicamente en el aspecto político yo creo que este matrimonio, un poco esto es como Tomasi di Lampedusa, ¿no? Que todo cambie para que todo siga como está, ¿no? Entonces, este matrimonio entre socialdemocracia y democristianos tiene que seguir siendo, como, digamos así, como nuestro marco. Pero evidentemente las políticas están yendo más hacia la derecha, en materia de inmigración también. Sabemos Meloni lo que está intentando, no le está saliendo muy bien, pero es lo que está intentando. Pero bueno, Meloni no ha sido la primera. Reino Unido ya, aunque no pertenece a la Unión Europea, ya estaba hablando de llevarse a los inmigrantes ilegales a Uganda, etc. Y ahora tenemos Alemania, Austria y Dinamarca diciendo que van a controlar en las fronteras. Por lo tanto, evidentemente hay que rectificar esas políticas muy ideológicas guiadas por Alemania. Merkel a mí me da pena, pero es una política que ha envejecido muy mal. O sea, si pensamos en Merkel ya no es como, ¡ay, qué líder tan...! No, es que esta mujer pues hizo esto, decidió esto, Gazprom, tenía Schroeder de CEO en una empresa rusa. ¿Cómo se explica esto, no? Una dependencia de gas brutal desde Rusia. Entonces yo creo que sí, aunque no nos lo estén diciendo a la cara, la Unión Europea está rectificando determinadas políticas, siempre con este discurso de alguna manera solidario o basado en nuestros tres ejes fundamentales, libertad, igualdad y fraternidad, pero realmente estamos iniciando una tendencia de no retorno hacia políticas más pragmáticas y menos ideológicas. Por lo tanto, creo que veremos cambios siempre maquillados dentro de nuestro pacifismo, buenismo y herbívoro. Muy bueno. Creo que Europa tiene que tomar buena nota de todas formas. O sea, es importante que Europa entienda que no puede de alguna manera confiar en que Estados Unidos sea siempre este baluarte, este gran financiador de la OTAN, que nuestra defensa esté en manos de Estados Unidos. Nosotros tenemos que empezar a pensar que nosotros nos tenemos que defender y tener un sistema de defensa y una política de defensa, que es una de las políticas que la Unión Europea nos da mucho miedito a hablar de ellas, y siempre nos hemos creído este papel del pacifismo para siempre. Pues es que eso no depende solo de nosotros, depende también de los demás, ¿no? Entonces creo que Trump evidentemente le ha manifestado muchas veces, oye, Europa se tiene que defender solita y nosotros estamos hartos, y busca un aislacionismo que es histórico en Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre ha sido bastante aislacionista, menos en determinados momentos concretos que le convenía, digamos así, no serlo. Por lo tanto, yo creo que Europa, pase lo que pase en Estados Unidos, lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y asumir que ese 2% en gasto militar, si realmente tuviésemos que construir un sistema de defensa europeo, un ejército, digámoslo claro, un ejército europeo, necesitamos mínimos 10-15 años para construirlo y subir al 3% nuestro gasto militar de cada país. Mientras tanto, tenemos que hacer otra cosa. Por lo tanto, organicémonos bien con la OTAN de alguna manera, porque es nuestra custodia compartida en este momento, es lo que tenemos, y busquemos que la diplomacia haga su trabajo y resuelva los focos de conflicto, sobre todo en suelo europeo, como es en Ucrania. Yo creo mucho en la diplomacia, pero que no está teniendo grandes resultados en estos momentos, porque habrá otros intereses, evidentemente, pero creo mucho en esa respuesta. Europa, y Draghi lo explica bien y yo lo creo profundamente, tiene que reindustrializarse, tiene que tener un mercado único de verdad, tiene que ser un único mercado y tiene que dar un paso en la ciudadanía. Tenemos que poder votar al presidente de la Unión Europea, votarlo los ciudadanos, no lo que hay, ese engendro pseudo-democrático que tenemos, sino votar nosotros y sentirnos miembros de una identidad europea. Correcto. ¿Hay algún tema del libro que nos hayamos dejado que a ti te gustaría destacar?
Bueno, yo básicamente creo que es un libro para que no discutan en la cena de Navidad los familiares, que no se discuta con nuestros amigos. Es un libro que busca tender puentes, que busca dar respuestas y que busca ofrecer pensamiento crítico para no solo para los jóvenes, para todo el mundo. Y básicamente es un libro optimista. Y yo quiero dejar un mensaje optimista. Quiero decir a todo el mundo que, bueno, que las cosas están mal, pero que se pueden resolver. Claro que sí. Pues queridos amigos, ya habéis visto que hemos disfrutado un montón con todo lo que nos ha contado Alesia Putin y sobre todo lo más importante, que no dejemos que nunca nadie nos cancele, que no dejemos que nunca nadie limite nuestras libertades que nos ha costado tanto conseguir, hombres y mujeres, que debemos estar unidos, no que nos enfrenten unos contra otros, que no que nos enfrenten una parte de la población contra otra, unas regiones contra otras regiones, sino que tenemos que estar unidos, porque para estar unidos significa también ser libres, y es lo que tenemos que mantener a toda costa. Y dentro de esa libertad, que no caigamos tampoco, nunca jamás, en la autocensura, que probablemente sea la peor de las censuras. Así que aquí terminamos y os emplazamos para el próximo programa, dando las gracias, como no, a Alesia Putin por haber participado en el canal del Gracias, un placer. Muchísimas gracias, Alesia. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.